Vamos a comenzar con la conversación de esta tarde y vamos a continuar con este ciclo de conferencias en torno a esta pregunta que formulábamos, el final del Homo sapiens, ciencia y tecnología y su impacto en el ser humano. Decíamos en la presentación que este año queríamos acentuar en las conversaciones de San Esteban esta dimensión de conversación y de diálogo. Queríamos que no fuera solo una superposición de informaciones, de conocimientos, de recogida de datos, sino que cada uno de nosotros, cada uno de los asistentes a estas jornadas y a esta edición de este año de las conversaciones, fuéramos quienes articuláramos un diálogo entre ciencia y perspectiva humanista. Y esto es lo que queremos hacer esta tarde. Nosotros dos, que somos dos profesores de aquí, de la Facultad de Teología de San Esteban, en esto que hemos llamado el debate en torno al poshumanismo. A mi derecha está el profesor Jorge Luis Álvarez, es profesor aquí en la Facultad de Teología de San Esteban y también en algunos otros centros. Sobre todo su perfil de investigación y de estudio se centra en la antropología filosófica, algo también en la antropología teológica y también en la metafísica. Y yo, por mi parte, soy profesor de teología sistemática o de teología dogmática. Y queremos ofrecer en esta tarde, que además marca como un punto de encuentro y también un punto de comunicación en las jornadas y en el plan de distribución de las conferencias del programa de este año. Si os dais cuenta y si os habéis fijado en el programa, hay una especie de simetría. En la primera parte, que culmina en la conversación de esta tarde, en donde hacemos también la pausa de las celebraciones navideñas, la primera parte ha estado centrada en cuestiones fundamentalmente de investigación biológica, de la ciencia biológica. Y la segunda parte va a estar centrada en todo lo que se llama la inteligencia artificial, la neurociencia, el manejo, de datos con los sistemas informáticos. Y tanto en la dimensión biológica como en la dimensión de la inteligencia artificial y de la neurociencia ha habido también y están programadas algunas intervenciones desde la perspectiva de la filosofía y desde la perspectiva de la teología. Esto es lo que quisiéramos ofreceros también en esta tarde. Cómo desde lo que hemos ido escuchando en las conversaciones podemos ir entresacando algunas conclusiones, algunos acuerdos provisionales que sirvan también para iluminar el futuro, para iluminar también las preguntas que hayan ido surgiendo en torno a este debate de las posibilidades que la ciencia hoy ofrece en relación con la intervención, con el cambio y con la modificación de la naturaleza humana. En el ámbito de las ciencias humanas, no solo de la filosofía, pero fundamentalmente de la filosofía, toda esta polémica se ha acuñado bajo dos términos, el término del poshumanismo o del transhumanismo, que más allá de tecnicismos, más allá de autores concretos, fundamentalmente del ámbito anglosajón, muchos de ellos norteamericanos, son dos conceptos, dos corrientes que además han tenido un gran reflejo, una gran presencia en los medios de comunicación. Porque a lo mejor me adelanto algo de lo que va a presentaros luego Jorge, quizás el acierto de muchos de estos autores no está tanto en las conclusiones, en la sistematización, en ofrecernos una propuesta cerrada, cuanto en apuntar una tendencia del presente y una tendencia del futuro, y en abrir una discusión y abrir una reflexión que es muy conveniente y que ha sido muy pertinente. Yo creo que es el gran acierto que han tenido todos estos autores. En primer lugar, a él se han referido varios ponentes en este año en las conversaciones y nos vamos a referir, incluso vamos a ver un vídeo con una entrevista que se hizo en un canal de televisión
pues el historiador israelí Harari, que escribió pues ese libro de Sapiens, luego de Homo Credens, y últimamente uno de los grandes temas o los grandes desafíos del siglo XXI, ¿no? Es, como os digo, pues un historiador israelí que ha tenido como acierto el apuntar una tendencia del presente, y es que el nivel de desarrollo tecnológico, el nivel de desarrollo de conocimientos en la actualidad tiene que provocar esta reflexión en torno al futuro del ser humano. Simplemente ya también como introducción, y ya pues voy a pasar a dar la palabra a Jorge, simplemente que como tenemos pensado la conversación de esta tarde es que no sea solo una presentación por nuestra parte de algunas de las corrientes, de los autores, de las propuestas del poshumanismo, sino que sea también una reflexión y un diálogo colectivo, que a poder ser, y luego pues dejaremos también un espacio de tiempo para que entre todos intercambiemos preguntas, intercambiemos también conclusiones, aunque hayan sido muy provisionales, de esta primera parte, de esta primera, ¿no?, pues ciclo de conferencias que hemos tenido en las conversaciones de San Esteban. Bueno, pues invitándoos a la reflexión en común y al diálogo en común, vamos a dar la palabra a Jorge, que os va a presentar lo que es la propuesta del poshumanismo. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y buena presencia la vuestra, teniendo en cuenta que sabemos bien que estos días son de los más fríos del año, tanto al amanecer como al atardecer. Gracias por estar aquí. Bueno, pues como decía Ricardo, hay dos términos, en el título de la conversación de hoy viene poshumanismo, hay otro que es transhumanismo. Nos valen los dos. El de poshumanismo tendría un matiz más bien cronológico, en el sentido de que se habla de una etapa que se habla después del humanismo, del triunfo de la modernidad, y el de transhumanismo ya tiene un matiz más científico, en el sentido de que vamos hacia otra cosa. Los dos nos valen. Vamos a usar ahora, en primer lugar, un acercamiento a una definición que, como toda definición, sabéis que puede quedarse incompleta, pero que nos va a servir para pensar. Ahí tienen en pantalla pues una consideración sobre lo que puede decirse que es el transhumanismo. No es una doctrina, hay elementos científicos, elementos metafísicos, incluso elementos de tipo religioso, psicológico. O sea, que no podemos hablar de que es solo una cosa, sino que es varias a la vez. Pero lo que tiene en común todas estas doctrinas que se esconden detrás del transhumanismo es eso de que es una búsqueda de una transformación en nuestra especie, el Homo sapiens, bien sea mediante la integración del ser humano con la máquina, el cyborg, bien sea mediante la modificación de nuestros genes. De eso hemos tenido mucha cuenta en la primera parte de las conversaciones. Hemos tenido a gente de primera talla hablándonos sobre por dónde va la investigación en este momento, sobre todo en genética. Y cuando decimos esto del trans, hay una cosa donde el chicle se estira tanto que podemos estar en la antesala, en la sala de espera, de que el hombre, tal como lo hemos considerado hasta ahora, deje de ser hombre, que es el segundo acento que viene ahí en la diapositiva. Todo ello hasta el punto de superar cierto umbral, poder que suponga generar en el futuro una especie distinta a la nuestra, una especie poshumana, una especie que podríamos bautizar, como ahí viene en pantalla, como el Homo excelsior. Bien. Estamos, yo creo, en uno de esos puntos de la historia que podríamos decir que es un punto de inflexión. Ya saben que en la historia las cosas no se dan de un día para otro. Y yo creo que nuestra época es una de esas épocas de gran cambio. Y ese cambio viene marcado, evidentemente, por algo tan importante como es la tecnología. Y una tecnología que ya está teniendo una incidencia clara en toda nuestra vida, hoy en día. Dentro de poco nos van a hablar de la inteligencia artificial, nos van a hablar del algoritmo, de la Big Data,
Eso está presente hoy ya en nuestras vidas. Está presente en la publicidad, está presente en la tecnología que nos acompaña en forma de teléfono móvil todos los días y que mide nuestras variables vitales. Está presente también en nuestra forma de comunicarnos, está presente en nuestra forma de informarnos. Podemos decir que, en cierto sentido, el futuro ya está aquí. Decía Ricardo antes que la oportunidad que tenemos en este año es una oportunidad que yo creo que es bastante grande, que es pensar sobre la incidencia que está teniendo ese cambio ahora y hacia dónde vamos. Y yo creo que la segunda parte de las conversaciones van en esta línea. Antes hablábamos de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari ha escrito 2 libros, uno que se publicó hace más o menos 7 años, que es el de Sapiens, una breve historia de la humanidad, y el otro que se ha publicado hace poco, que se titula Homo Deus. Los 2 están publicados en la editorial Debate. Han vendido libros, hablando un editor, como rosquillas, y vender libros, un mazacote de unas 400 páginas, ensayo sobre antropología, tecnología e historia, es francamente difícil, no solo en este país, sino en todos. 20 millones de ejemplares en el mundo. 20 millones de ejemplares, me daba el dato ahora Ricardo, vendidos en el mundo, de estos 2 libros, Sapiens y Homo Deus. Pues bien, hace cosa de un año, en un programa de Movistar Plus, de Iñaki Gabilondo, el programa se llama Cuando ya no esté. En YouTube tienen muchos vídeos, yo he editado 2 o 3 en formato corto para escucharle. Vamos a escuchar el primero. Ha llegado el hombre, el ser humano, a la culminación de la evolución. Con el ser humano culmina la evolución. En realidad no. Bueno, en cierto modo sí. El Homo sapiens casi ha llegado al final del camino. No es porque hayamos logrado todos los logros posibles, sino porque estamos a punto de desaparecer y ser reemplazados por algo distinto o ser renovados a algo distinto. Creo que en 1 o 2 siglos el Homo sapiens desaparecerá y será reemplazado por entidades, por seres que serán más diferentes a nosotros que nosotros de los chimpancés, más diferentes aún. Lo han oído. Que te digan que dentro de poco, bueno, en algunas partes del libro llega a decir que en un momento determinado, los que actualmente somos llamados Homo sapiens seremos una especie de mascotas de esta especie de cyborg robot y, bueno, poco menos que les haremos compañía, ¿no? Lo que está claro, en eso hay bastante acuerdo, es que estamos en un momento, y lo hemos oído en las conversaciones anteriores, en las que el progreso de la ciencia está haciendo que lleguemos a tener un dominio sobre lo que es nuestra propia evolución y sobre nuestro modo de ser y estar en medio del mundo. Y eso yo creo que es la principal novedad, ¿no? Eso, claro, significa un salto en el sentido de que la evolución, en primer lugar, ya no va a ser tan progresiva, tan, por decirlo de alguna manera, despacio en el tiempo cronológico, sino que se va a acelerar. Y segundo, y muy importante, el factor ya clave en nuestra evolución va a ser el factor tecnológico. Cuando hablamos de transhumanismo podemos hablar de tres modalidades que son estas. Yo voy a detenerme un poquito en la segunda y la tercera. La tercera ven que tienen 2 ramas. En la primera menos, porque la primera se hace referencia al poshumanismo cultural. Bien, ahí detrás de eso está la crítica posmoderna al humanismo, una crítica que arranca en el espacio filosófico con Heidegger, que tiene exponentes en Michel Foucault, en Derrida, y que tiene algún exponente como autoras como Donna Haraway, que en 1985 hizo el manifiesto Cyborg. En ese libro, Donna Haraway habla del cyborg, de esa especie de mezcla entre hombre y máquina, como un elemento clave para la liberación de la mujer. ¿Y saben por qué? Porque en ese libro Haraway dice
que el cyborg va a significar la liberación de la mujer definitiva. ¿Por qué? Porque el cyborg es asexuado y por tanto no va a ser objeto de discriminación. Más importante y más, yo creo, esencial en el debate hoy es tanto el poshumanismo científico, ahí lo ven, que pasa por la inteligencia artificial y por la robótica, y luego el transhumanismo de inspiración biológica, que hoy en día está bastante avanzada la investigación genética clásica y ya el gran avance que supone la biología sintética. El poshumanismo tecnocientífico, para que se haga una idea, está sobre todo inspirado en el trabajo, en la investigación de ingenieros dedicados sobre todo a la inteligencia artificial y a la robótica. Tanto este poshumanismo como el anterior tienen en común una serie de elementos que no hay que perder de vista. Uno, la eliminación de fronteras entre lo que es el hombre y la máquina. Ya la frontera no es neta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque de fondo late la idea de que la máquina va a ser una liberación para la limitación que sufrimos el ser humano en forma de carencia, de finitud. La enfermedad, piensen lo que quieran, la movilidad, etcétera, etcétera. La segunda, el segundo aspecto muy importante del poshumanismo científico, que la integración con la máquina es posible. O sea, que no hay imposibilidad en la creación de esa especie, voy a citar la película para que tengan un horizonte, especie de creación de un Robocop. Un Robocop que sea una apariencia de hombre, pero que en definitiva sea una máquina. Luego una idea que es medular en todos estos autores es la superación de lo biológico. Es decir, de lo biológico, de lo corporal, como un límite a la comprensión de nuestra humanidad. Y aquí hay que tener en cuenta que esto está muy alejado del humanismo. Muy alejado de la idea antropológica del cuerpo como una corporalidad, del cuerpo como un espíritu animado. Y luego todos piensan que esta juntura entre la máquina y el hombre va a ser una especie de liberación, que vamos a nacer a lo ilimitado. Hay algunos que hablan hoy en día ya de inmortalidad y que hablan de una inmortalidad que a mí me parece un poco caricaturesca, para que se hagan una idea. Esto de que vamos a lograr la mortalidad con una especie de volcado de nuestro cerebro en un ordenador y que ese volcado va a ser el que nos va a hacer inmortales. Yo creo que más bien ese volcado va a significar la muerte a la vida tal como la entendemos y el nacimiento a una vida que no es vida. Después viene el transhumanismo de inspiración biológica y aquí hay que tener en cuenta que habría dos ramificaciones. Hubo un libro muy polémico del escritor, el pensador alemán Peter Sloterdijk. El libro se titula Normas para el Parque Humano, está editado en Siruela en el año 99. Y Sloterdijk viene a decir una cosa que tiene relación con el transhumanismo de inspiración genética. Sloterdijk, que es filósofo, viene a decir que todo lo que había sido el proyecto de liberación, que significaba el humanismo, que significaba la modernidad, ha fracasado. Solo hay que ver el siglo XX. 2 guerras mundiales, destrucción, el siglo más violento de la historia de la humanidad, y que por tanto habría que pasar a otro terreno de juego. Y ese terreno de juego, para, el autor lo dice, domesticarnos, sería el terreno de juego de la ingeniería genética, la manipulación genética. De alguna manera mejorarnos a través de la manipulación de los genes para evitar, pues piénsenlo, desde la guerra, la violencia, hasta la depresión o enfermedades de tipo crónico o grave. Más allá de la biología de esta investigación, de esta ingeniería genética clásica, que actuaría de manera local sobre una determinada
determinada secuenciación genética o determinados genes, está la biología, la denominada biología sintética. Algún autor que estudia esto ha dicho que es la biología clásica, genética clásica, pero con esteroides. Y les explico por qué. Porque aquí esto ya sería, permitan la expresión, heavy metal. Porque se trata no de manipular genes, sino de crear genes de manera artificial para fines prefijados. Ahí ya estaríamos jugando, permítanme la expresión, jugando a ser dioses, en la manera de que ya estaríamos creando, manipulando genéticamente en orden a la creación de nuevos seres. Y yendo más lejos, algunos dicen que estirando más el chicle, este transhumanismo podría tener una vertiente política. Me explico. Hay un autor, Steve Fuller, que dice que a partir de dentro de poco, yo en cierto sentido lo creo, tal como va la política, ya en política la división no va a ser la tradicional izquierda-derecha, progresistas, liberales, conservadores, no. Que la división en política va a ser entre los que aboguen por esta serie de cambios ligados al transhumanismo, a la manipulación genética, al cyborg, a la máquina, y los que, digamos, sean más conservadores frente a estos cambios. Bien, yo creo que esto es una buena puerta para hablar de lo que puede ser una aproximación crítica a todas estas concepciones, ¿no? Bien, si una cosa nos puede proporcionar la filosofía, y yo digo la filosofía en sentido fuerte, digo la filosofía al modo clásico como ciencia de ciencias, digo la filosofía desde el potencial crítico que tiene para dialogar con las ciencias empíricas, con las ciencias positivas, con las ciencias regionales, yo creo que es la capacidad de reflexionar, de comprender hacia dónde va este cambio, cuáles son las motivaciones que lo mueven y qué aspectos positivos y negativos tienen. Yo creo que algo común a todas estas doctrinas es el estrechamiento de la razón. Primera cosa, una consideración de tipo solamente mecanicista del cuerpo humano. El cuerpo humano como una especie de máquina, como una especie de organismo biológico inhabitado que solo se puede comprender desde el punto de vista de la razón científica con su potencia instrumental. Y ahí, fíjense bien, hay un estrechamiento de la razón, porque eso lo sabemos bien a poco que pensemos sobre nosotros mismos. Somos un cuerpo, evidentemente, y nuestra corporalidad es importante a la hora de entendernos. Pero también somos espíritu, somos lo que dirían los clásicos alma. Y es más, en lo espiritual, en nuestro ser alma, en nuestro ser un cuerpo animado, bulle lo más importante de nuestra vida. El segundo elemento, yo imagino que nos hablarán de ello en la charla cuando nos hablen de la inteligencia artificial, de la Big Data, del manejo de los datos, porque yo creo que esto es lo más emergente y urgente que nos está pasando ahora. Hay que tener presente que estos pensadores solo se fijan un poco en el aspecto informacional de la vida humana. Y concretamente en una cosa, en la actividad cerebral. Bien, es importante el cerebro, lo hemos oído. En los últimos 40 años, y piensen aquí en España, desde el siglo pasado, los estudios de Ramón y Cajal de la neurona, pero en los últimos 40 años se ha avanzado más en investigación cerebral que en toda la historia anterior. Y cada vez sabemos más sobre el cerebro. Pero ojo, el cerebro, además de ser un mecanismo biológico, es también la sede de algo de lo que se ha hablado mucho en filosofía, del yo, de la identidad. Luego, pues yo creo que es urgente también pensar el significado de la persona más allá de su soporte material.
Pensar la persona también desde su vertiente espiritual. Después Ricardo hablará de una cosa muy importante. Si una cosa puede hacer la filosofía, la teología hoy, y es algo que no les gusta nada a los transhumanistas, es hablar y seguir preguntándonos sobre si es posible hablar de una naturaleza humana. ¿Cuál es la especificidad de lo humano? ¿Qué es aquello que nos hace diferentes? ¿Qué es aquello que nos hace una especie de ser inigualable dentro de lo que es el universo? Luego también hay una cosa en estos pensadores que cuando te acercas a ellos lo notas, ¿no? Que es eso de una visión algo ingenua sobre el progreso. Yo creo que después del siglo XX no debiéramos de dar por bueno todo lo que llamamos progreso. Ahí está la bomba atómica, ahí están los campos de concentración, ahí está el poder destructivo que hemos tenido como especie, que es muy grande. Y pensemos ahora y reflexionemos ahora sobre todo lo del medio ambiente y la urgencia de afrontar el cambio climático, la urgencia de afrontar que somos un ser tan especial que nos estamos cargando nuestro planeta. Y por último, pensar cómo la naturaleza y lo real es algo a disposición del hombre. Esto es una idea que esbozó de alguna manera Heidegger y que deberíamos de repensar, porque ahí hay cierta visión instrumental de todo lo que no somos nosotros, de todo lo que compone la realidad, de todo lo que son los otros, de todo lo que son los animales, los seres vivos en general, la naturaleza. No sé si sería más bueno pensar en cómo podemos convivir en medio de lo plural de la realidad. También no hay que perder de vista, y voy concluyendo, todo el componente, y les voy a decir, político-social que conllevan estas transformaciones. Bien, saben que ha habido cambio de gobierno hace poco y el ministerio que tiene nombre más bonito es el de, me suena, el Ministerio de Transformación Ecológica, Transición Ecológica y Medio Ambiente, que bueno, que asume lo de medio ambiente, todas esas competencias, ¿no? Bien, es una urgencia hoy en lo político pensar sobre esto y para nosotros como sociedad, como miembros de la polis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacerse una serie de preguntas. Todas las mejoras que nos presentan desde la ciencia, estos transhumanistas, todas estas mejoras son de verdad algo positivo, nos llevan de verdad a un mundo mejor, nos llevan a una mejora de nuestra humanidad. ¿Es compatible eso de ser superinteligente y ser superfeliz? Otra pregunta tiene que ver con lo de la eugenesia liberal. Les pongo ahí el título de la película Hombre rico, hombre pobre, por aquello de si todas estas mejoras van a ser accesibles a todo el mundo. Ya saben la diferencia, la profunda desigualdad que existe en nuestro mundo entre el mundo rico y el mundo pobre o empobrecido o en áreas de desarrollo. Hay que pensar esto, si esto va a hacer una especie de superhombre a los ricos y los pobres se van a quedar, digámoslo, en la especie Homo sapiens tal cual la conocemos. Y eso también es muy importante a la hora de pensar estos cambios. Luego también, ¿en qué consiste de verdad ese mundo mejor? ¿El horizonte de mejora de lo humano es algo que tiene que ver solo con la ciencia? ¿Lo que le preocupa al hombre es algo que solo tiene que ver con la mejora técnica científica? Pues nos daremos cuenta inmediatamente de que no. El hombre es un ser libre, el hombre es un ser que ama, el hombre espera, el hombre cree, el hombre necesita de encuentro, necesita de amistad. El hombre es un ser espiritual, un ser en búsqueda. Todas esas cosas las va a solucionar la ciencia, la tecnología, interrogante que queda ahí abierto.
Y fíjense, ahí cito dos pensadores muy famosos. Ahí tienen a Francis Fukuyama, el autor de El fin de la historia, que tiene otro libro que se llama El fin del hombre, que es bastante interesante para esto que estamos hablando, y Jürgen Habermas. Uno, por decirlo de alguna manera, el primero, Fukuyama, estadounidense, de orientación liberal conservadora, y otro de orientación socialdemócrata progresista, Habermas. Los dos están de acuerdo que ante la emergencia de la ciencia y la tecnología hay que pensar en qué concepto de naturaleza humana podemos presentar, adecuar ante estos avances. Y ojo, un concepto de naturaleza humana que no sea esencialista, sino un concepto de naturaleza humana que permita hablar de aquello que es específico de nuestra especie. Y termino. Hay dos cosas que nos pueden ayudar a pensar esto específico de nuestra especie. Rascar en aquello que consiste la naturaleza espiritual del ser humano. El ser humano es un ser humano, es un animal espiritual que se hace preguntas sobre sí mismo. Y eso es muy importante, porque ahí reside nuestra rareza, nuestra especificidad. Yo creo que esto es un cabo del que tirar a la hora de pensar. Y la segunda cosa, aquello de que somos un ser en el tiempo. Somos un ser aquí en este presente, en esta sala, y somos un ser volcado al futuro, pero con un pasado. Y ese pasado también es un cabo del que tirar a la hora de pensar el futuro. En el sentido de que lo que somos, nuestra naturaleza, la naturaleza humana, tiene que ver con lo que hemos sido. Y eso que hemos sido es una limitación a la hora de considerar el futuro, en motivaciones y en modo de finalidades. Y para reflexionar sobre esos cambios que puede operar el transhumanismo, el poshumanismo en nuestra comprensión y en el avance que va a tener nuestra historia. Bien, en clave de futuro les voy a dejar dos vídeos. El primero de ellos es un diálogo de Iñaki Gabilondo con otro científico, en este caso Rafael Yuste. Rafael Yuste es un investigador de la Universidad de Columbia, es español, se formó en la Universidad Autónoma de Madrid y, para que se haga una idea, hará unos 8 o 9 años el presidente Obama le encargó, por decirlo de alguna manera, un proyecto que consiste en cartografiar el cerebro, el proyecto BRAIN. Bien. Este trocito que he puesto se van a dar cuenta de que es un hermoso diálogo de un científico con la filosofía. Ya verán cómo al final del diálogo cita a un filósofo. Y el cerebro es nuestro gran elemento diferenciador, se sustancia en nuestro yo. Es decir, a mí me trasplantan un riñón de otro, soy yo con el riñón de otro. Me trasplantan los ojos de otro, soy yo, pero el cerebro es el que marca mi vida. Y no tenemos ni idea. Exacto. Entonces, ¿qué hemos estado contando de la historia de la humanidad desde los orígenes hasta nuestros días? Si del elemento fundamental de nuestro yo no sabemos nada. Eso pienso yo, por eso me he dedicado a esto, porque me parece lo más fundamental, ¿no? Para entendernos a nosotros mismos como humanos, tenemos que entender científicamente cómo funciona el órgano que genera nuestra actividad. Cuando dice se dispara una neurona, por ejemplo, yo ahora le miro a usted, y como le miro a través de la vista, pues se activa una. Usted dice se dispara, es como si se entendiera una neurona, ¿no? Al mismo tiempo, el olor, el tacto, etcétera, dispara otras neuronas. ¿Qué hacen las demás? No se sabe. De hecho, hay un misterio que llevamos sin entender en la neurobiología pues casi 80 años, y es que el cerebro está siempre encendido y siempre disparando, aunque tengamos los ojos cerrados. Por ejemplo, la corteza visual del cerebro sigue disparando. Es una máquina muy distinta a las máquinas que tenemos los humanos, ¿no? En el sentido, una máquina de un humano, por ejemplo un coche o una computadora, está apagada y no hace algo hasta que no empieces tú a darle
a darle caña, ¿no? El cerebro está siempre encendido. O sea, es interesante porque, claro, le activa a través de los sentidos, la vista, el oído. Veo un árbol, distingo 2 árboles, 3 árboles, 4 árboles, pero el cero, la abstracción. Cuando uno pasa de pronto de contar 1, 2, 3, que a la abstracción, ¿cómo aparece el cero, la abstracción? Sí. Mira, ni idea, te voy a ser completamente sincero, porque ni siquiera el cómo contar se entiende. Ahora, hay una cosa que puede ser muy importante, que tiene relación con esto que decía, que el cerebro tiene un comportamiento interno, y eso tiene que ver con las ideas del filósofo alemán Kant, que decía que el mundo que vemos fuera, en realidad lo tenemos dentro. Que cuando percibimos algo, evocamos una actividad mental que ya tenemos. Que tenemos almacenada ahí. Exacto. Entonces, yo creo que es posible que vayan por ahí los tiros, que el cerebro se inventa el mundo. Cada uno de nosotros tiene un mundo interno. Entonces, cuando abres los ojos, tus sentidos mandan información del exterior para que el modelo que tengas del mundo se ajuste un poco a la realidad. Bueno, y lo del... Se dan cuenta, es un científico, neurobiólogo, lo dice, ni idea, cosa que es bastante humilde viniendo de un científico. Los filósofos solemos decirlo más. Y vamos a terminar con un vídeo de la entrevista de Harari casi al final, donde Iñaki Gabilondo le dice aquello de, ¿dentro de 25 años qué? De su libro Homo Deus, dice, el hombre podrá ser como Dios. Bien, dice, no como el Dios monoteísta que entendemos los cristianos, los judíos, sino como los dioses griegos y romanos, que eran una cosa un poco más humana, más a ras de suelo, con pasiones, con debilidades, pero con capacidades creadoras. Entonces, en este mapa que usted, el hombre que avanzará por esa pradera llena de algoritmos que marcan su camino, incluso por encima de su voluntad, tendrá, sin embargo, la capacidad de actuar como Dios. ¿En qué sentido? ¿Haciendo qué tipo de cosas? Bueno, los humanos evolucionarán a dioses. Y por eso titulé el libro Homo Deus, es decir, hombre Dios, ya que obtendremos, gracias a la ayuda de todos estos algoritmos, habilidades divinas para crear. En la Biblia, en el libro del Génesis, lo primero que Dios hace es crear a los animales, las plantas y los humanos de acuerdo a su voluntad. En el siglo XXI, nosotros mismos tendremos esta habilidad. Empezar a crear, construir y diseñar cuerpos y cerebros, animales y humanos. Luego, en este sentido, seremos como dioses. Seremos capaces de empezar a crear vida. Podremos cambiar nuestros propios cuerpos, nuestras propias personalidades. Adquiriremos el mismo control de nuestro mundo interior que el que teníamos previamente en nuestro mundo exterior. Antes teníamos mosquitos que nos molestaban. Así que se inventó un insecticida que mataba a todos los mosquitos. Nos podíamos deshacer de los mosquitos. Pero no podíamos deshacernos de pensamientos molestos en nuestra mente. Si tiene un pensamiento que es como un mosquito en su mente, molestándole constantemente, está indefenso. No puede hacer nada. En el siglo XXI crearemos nuevas tecnologías. La biotecnología nos permitirá, por ejemplo, deshacernos de pensamientos molestos de la misma manera que podíamos deshacernos de mosquitos molestos. Por supuesto, habrá mucho peligro. Cuando nos deshacemos de los mosquitos y otros animales, comenzamos a destrozar el sistema ecológico de una manera que no llegamos a entender. De manera similar, mientras tratamos de cambiar nuestro mundo interno para cumplir nuestros deseos. En su libro Homo Deus dice, el hombre podrá... Pues eso, se dan cuenta de una cosa, el científico yo creo que es más prudente que el historiador. Y bueno, termino diciendo eso. En definitiva, los límites entre la razón, al interior de la razón, no son tan claros como nos dicen. El esfuerzo que intentamos hacer a lo largo de este año es poner en diálogo las dos cosas. Muchas gracias.
Pues gracias, Jorge, por esta presentación tan concentrada, tan sintética, pero tan bien llevada a lo que es el punto central sobre lo que es la propuesta del poshumanismo. Yo ahora en mi intervención, y que sirva también de introducción al diálogo y al debate que podemos tener entre todos, quisiera ofrecer algunas conclusiones provisionales que tanto desde la reflexión filosófica como desde la reflexión teológica podemos ir estableciendo. Me imagino que cuando escuchamos algunas de las propuestas que hace el poshumanismo o el transhumanismo, la primera pregunta que a todos nos surge es ¿cómo tenemos que posicionarnos ante este panorama que se nos describe? ¿Cómo tenemos que valorar estas propuestas? ¿Son realmente predicciones fundadas de un futuro que irremediablemente vendrá? ¿Son realmente pues miradas hacia un futuro que ya ha comenzado? ¿O son fantasías, son representaciones exageradas sobre un futuro que está más en la cabeza y en la fantasía de quienes escriben estos libros que en la realidad? Y como siempre suele ocurrir, cuando en el pensamiento nos presentamos estas alternativas, la solución, la postura probablemente correcta, la postura más acertada es que ni una cosa ni la otra, sino las dos a la vez. Es decir, al poshumanismo se le puede reconocer, y así lo hacíamos al principio, de haber abierto un debate, de haber abierto una discusión muy necesaria sobre lo que es la naturaleza humana, sobre lo que pueden ser también la perspectiva y la dirección de la investigación científica y de la aplicación de la técnica sobre la naturaleza humana. Pero también sobre el poshumanismo y el transhumanismo se han dirigido y se han proyectado algunas críticas muy justificadas y muy fundamentadas. La primera, que se suele hacer casi siempre que aparecen este tipo de ensayos, este tipo de predicciones, este tipo de obras, es que estos autores presentan como científico algunas conclusiones que tienen una base científica muy reducida o muy pequeña. Es decir, el futuro que describe de manera exagerada y probablemente para provocar la reflexión y para provocar la discusión que describe Harari o que describen algunos de los otros autores, y lo hemos escuchado en las intervenciones sobre todo de los científicos que desde la biología han tomado la palabra en las conversaciones precedentes, en las investigaciones, el estado actual de la ciencia no da para llegar a las conclusiones que Harari dice. Mismo cuando se estaban desarrollando estas conversaciones, hemos visto todos en los medios de comunicación como en un hospital, en un centro de investigación en Suiza, por primera vez, y ha sido un gran avance, la ciencia logró hacer caminar a 2 enfermos parapléjicos, y lo hacían precisamente aplicando un mecanismo técnico de estos a los que apunta el poshumanismo y el transhumanismo, ¿no? Un sistema electromagnético sobre el pie que hacía que personas que llevaban mucho tiempo sin tener ninguna movilidad corporal pudieran andar. Lo que ocurre es que cuando veíamos esas imágenes, es que veíamos que evidentemente estas personas lograban un determinado tipo de movilidad, y era mucho para quienes llevaban muchos años postrados en una cama. Pero esa movilidad tenía todavía mucha limitación. Los mismos científicos que intervinieron en este gran avance, en esta aplicación sobre estos enfermos, decían que todavía quedaría mucho camino por recorrer, mucho camino por investigar, mucho camino también por aplicar la tecnología para lograr que estos enfermos lograran la movilidad que tenían antes de la enfermedad. Se lo hemos escuchado también a algunos de los biólogos que han intervenido aquí y nos han explicado algunas de las técnicas de la edición del código genético. Todavía el desarrollo y la investigación de la ciencia está muy lejos de estas conclusiones que parece que un poco apresuradamente
apuntan los transhumanistas. Es decir, a veces prometiéndonos, ¿no?, dibujar un horizonte irremediablemente científico, lo hacen, como digo, y esta es una de las críticas que se les dirige desde una perspectiva poco científica. De todas maneras, hay que reconocerles, como digo, como valor el haber abierto una discusión, un debate, una reflexión, y el pensamiento, la discusión y el debate son siempre positivos, y también de llamar la atención sobre un tipo de conocimientos, de investigación, también de técnicas, que probablemente, si no es por todos estos autores, hubiera permanecido pues muy desconocido para el resto del público. Bien, una vez dicho esto, quisiera simplemente aportar también de modo provisional dos o tres conclusiones, dos o tres iluminaciones que desde la filosofía y, en mi caso, desde la teología, podemos ofrecer para alumbrar y para iluminar este debate. En primer lugar, la cuestión de la naturaleza humana. Puesto que vivimos en una sociedad, como pues muy bien dijo este sociólogo de origen polaco, aunque vivió pues toda su vida académica en Inglaterra, Zygmunt Bauman, vivimos en una sociedad líquida, que es una gran imagen para describir el mundo en el que vivimos, en donde todo fluye, todo está en transformación, todo está en cambio. Bauman aplicó pues este principio sobre la sociedad en sus distintos ámbitos, sobre la educación, sobre las relaciones amorosas, sobre la familia. Todo está en transformación, todo está en cambio. Y nos parece que en una sociedad en cambio y en transformación no hay nada permanente, no hay ningún criterio que podamos tomar como referencia. Y esto aplicado sobre la naturaleza humana podría llevar a pensar, y hay algunos autores que así lo proponen, que no existe esto que la filosofía y la teología ha venido en llamar la naturaleza humana, que los seres humanos somos una tabla rasa tremendamente moldeable, tremendamente modificable, que la naturaleza humana no es más que un cambio, un campo de operación y de transformación. Bien, creo que en general desde la filosofía y desde la teología podemos decir que esto es un profundo desatino, es un profundo desacierto, y llega a provocar enormes malentendidos. Un autor, por otra parte, bastante crítico con el cristianismo y con las posturas religiosas, un gran filósofo de la ciencia español, Jesús Mosterín, escribió hace años un libro muy interesante sobre la naturaleza humana, en donde decía que una de las grandes falsedades de algunos ensayistas del siglo XX era negar la existencia de la naturaleza humana. La naturaleza humana existe, y por naturaleza humana entendemos un previo a cualquier acción, a cualquier operatividad, un previo que nosotros no condicionamos, sino que a nosotros nos condiciona. Hay un previo anterior a la libertad, y a la libertad de operación y a la libertad de aplicación técnica. Este previo, que es lo que entendemos por naturaleza humana, y aquí me parece que en las intervenciones, sobre todo de quienes han hablado desde el punto de vista de la ciencia, pero también como hizo el filósofo Luciano Spinoza el último día, cuando hablaba también sobre la naturaleza humana, es un previo que hoy en general desde la ciencia, desde la filosofía, y yo creo que también desde la teología, y así nos lo van a indicar al final, se puede entender así, hay que entenderlo de manera evolutiva. Hablar de que existe naturaleza humana no quiere decir, en el siglo XXI, hablar de una esencia inmutable e inmodificable. La naturaleza humana es resultado del cambio, de la evolución que en la historia del universo, en la historia de la vida, en la historia del ser humano se ha ido dando. Y es una evolución que todavía está abierta. Y creo que esto es un consenso que hoy entre la ciencia, las humanidades, y como voy a decir también desde la teología católica, la teología cristiana, hoy podemos coincidir. Hay un concepto de naturaleza humana que es fundamentalmente evolutivo. Y además esto para hasta quienes somos religiosos y tenemos experiencia religiosa, esto es maravilloso. Hay un filósofo español,
un importante profesor de filosofía en Palma de Mallorca, que él dice que una de las grandes maravillas del ser humano es que cada individuo reproducimos en nuestra vida y en nuestro interior toda la historia del cosmos. De manera técnica se suele decir que la filogénesis contiene la ontogénesis, que para que nos entendamos quiere decir esto, que cada uno de nosotros llevamos en nuestro cuerpo frágil, en nuestro cuerpo que contrae enfermedades y que tiene muchas limitaciones, toda la historia del universo, la historia de millones y de millones de años. Y eso lo llevamos incorporados cada uno de nosotros. Y lo mismo respecto a la evolución humana. Creo que esto es un consenso, casi todos los que desde la perspectiva científica han intervenido, y creo que lo decían con razón, aunque a lo mejor lo formularan provocativamente cuando decían es el fin del Homo sapiens. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no va a finalizar el Homo sapiens si la naturaleza humana está en un proceso de evolución? Y esto, como digo, es aceptado y hasta cierto límite es también recibido e incorporado por el pensamiento cristiano. El Papa Juan Pablo II tuvo una intervención que es muy citada en toda la bibliografía sobre estos ámbitos en la Academia de las Ciencias, en la Academia Pontificia de las Ciencias en Roma. Ustedes saben que en Roma, que en el Vaticano, hay una serie de grupos, hay una serie de expertos que asesoran al Papa, que asesoran a la Iglesia sobre la evolución del pensamiento en distintas especialidades. Una de ellas es la Academia de las Ciencias. A finales de los años 90, el Papa Juan Pablo II dirigió un discurso ante la asamblea anual que hacía este grupo de científicos católicos, o que tiene este grupo de científicos católicos en Roma. Y en esa intervención el Papa Juan Pablo II decía que la teoría de la evolución, que hasta ese momento se consideraba como una hipótesis, era algo más que una hipótesis. Era, por decirlo de alguna manera, aunque no lo decía así explícitamente, era un conocimiento aceptable, era un conocimiento fundado, era un conocimiento respaldado. Y la argumentación que daba es que distintas disciplinas científicas, y sin ponerse de acuerdo previamente, llegaban a las mismas conclusiones. Fundamentalmente la biología y la geología, que cuando estudian el origen del universo, el origen de nuestro mundo, el origen de la Tierra y de su composición, o los biólogos cuando estudian el origen del ser humano, llegan a la conclusión de que ha sido la evolución, o ha sido un proceso de evolución el que da lugar a la configuración que hoy tiene la realidad desde el aspecto, como digo, de la geología o desde el aspecto de la biología. Y el Papa Juan Pablo II, reconociendo este hecho, decía que la teoría de la evolución era algo más que una hipótesis, y que es algo también aceptable y que un creyente puede incorporar en su identidad cristiana y en su identidad religiosa, siempre que dejemos a salvo algo, y es que el espíritu, el alma, yo diría desde una perspectiva más abierta y que nos permita hablar y dialogar con la filosofía en sentido general, la libertad, y esto es algo que también el profesor Luciano Espinosa venía a incidir el último día en la conversación, la libertad no es resultado de la evolución material, sino la libertad es resultado de un principio mucho más complejo, de un dinamismo mucho más complejo en la vida y en el ser humano, que es el dinamismo de la responsabilidad, en donde entra el diálogo del ser humano con su creador, el diálogo del ser humano con Dios, que es lo que origina desde la perspectiva cristiana y desde la antropología cristiana la experiencia de libertad. Dicho de otra manera, hoy la biología, hoy también la reflexión sobre la naturaleza humana, entiende que nuestra naturaleza es resultado de un proceso evolutivo, pero ese proceso evolutivo no se dirige única y exclusivamente por los principios de la selección natural que Charles Darwin establecía en su obra El origen de las especies. No es el principio de la selección natural el único
que condiciona y determina el proceso de evolución en la naturaleza humana y en el universo. Hoy hay muchos biólogos y hay muchos científicos que dicen que también se encuentra como un principio explicativo de la evolución humana y de su naturaleza la casualidad, el azar, a veces hasta disfunciones biológicas que se han ido dando en todo este proceso evolutivo. No es solo la adaptación al medio, no es solo el que dé lugar pues a una especie humana más fuerte o a individuos de esa especie más fuertes lo que guía el proceso de evolución, sino que hay otra serie de factores. Y el profesor Rogelio nos decía también que la epigenética precisamente tiene en cuenta la influencia de factores ambientales en este proceso de evolución. Pues bien, desde la teología y desde la experiencia religiosa, lo que también podemos preguntarnos es ¿y por qué no podemos introducir como un factor también de evolución, como un factor también de este proceso evolutivo, el diálogo con Dios que el ser humano ha ido estableciendo y establece al menos desde el Neolítico, que se sepa, y probablemente desde antes? ¿Por qué no entender que este proceso de diálogo que se expresa en la responsabilidad y que, como digo, es el origen de algo tan peculiar y tan humano como la libertad, no puede ser entendido también como una causa de ese proceso evolutivo, de ese proceso de la naturaleza humana? En este sentido, y creo que es otra crítica que se puede realizar también al poshumanismo, el transhumanismo, acierta, y Harari acierta cuando apunta alguna de las tendencias, pero como casi siempre que se presenta un pensamiento novedoso y llamado a la reflexión, hay algunas acentuaciones o algunas exageraciones que no son del todo correctas, ¿no? Decir que el ser humano que pueda ser resultado de determinadas intervenciones técnicas es algo totalmente distinto, creo que esto no es aceptable y que puede ser debatido y discutido. Los distintos procesos de evolución, aunque aparezcan rupturas, aunque aparezcan novedades, también se mantiene y se incorporan los elementos y las constantes de un estado anterior. Porque en este proceso nuevo quizás de evolución del ser humano, de evolución de la naturaleza humana al que apuntan los autores poshumanistas y transhumanistas, ¿por qué no se van a conservar algunos elementos previos que caracterizan también al ser humano y que no solo probablemente se mantengan en el futuro, sino sea deseable que se mantengan? Yo voy a apuntar 3, y con esto termino ya la reflexión, que me parece que son los que se pueden aportar desde la perspectiva de la antropología cristiana, de la antropología teológica, que creo que también con otro lenguaje son también recogidos y expresados por muchas corrientes de la antropología filosófica, y ahí podríamos coincidir mucho. En este proceso de evolución de la naturaleza humana hay 3 factores que caracterizan al ser humano, que lo han caracterizado desde los orígenes de la humanidad y que creo que también seguirán caracterizando al ser humano en el futuro, y los autores del poshumanismo y del transhumanismo no los tienen tan presentes. El primero de ellos es el hecho de la libertad. Esto es lo más definitivo en el ser humano, al menos desde el punto de vista de la concepción cristiana, y en el ser humano también desde el punto de vista de nuestra tradición occidental. La libertad como característica de lo humano, como característica de lo más propio también de nuestra condición, marca también un horizonte ético, un criterio de referencia en las investigaciones, en los avances que podamos desarrollar sobre la naturaleza humana en el futuro. Cualquier avance, cualquier desarrollo científico y tecnológico sobre la naturaleza humana tendrá que respetar la condición y el carácter de seres libres que tenemos los seres humanos, aunque esto se pueda entender con distintos acentos, de manera matizada en distintas propuestas y en distintos factores, ¿no? Y además el reconocer que la libertad es
uno de las causas y uno de los elementos también de la mejora, no solo de la mejora física, no solo de la mejora natural, sino también de la mejora moral del ser humano, que, como bien apuntaba Jorge, pues es una de las limitaciones de estas propuestas del poshumanismo y del transhumanismo, ¿no? En segundo lugar, y esto desde la perspectiva cristiana, pues es fundamental el principio de la unicidad. El ser humano, el individuo, es único, es irrepetible. Y además cada ser humano único e irrepetible lleva en sí, como digo, pues este misterio, ¿no?, de reproducir. Cada uno de nosotros reproducimos los millones de años del universo en nuestro cuerpo. Lo llevamos incorporado a nuestra biología. El universo no es algo que está en el exterior de nuestra constitución, sino que nos define, nos constituye y nos expresa por dentro. El ser humano, y esta es una de las grandes, además, insistencias del cristianismo, cuando propone un horizonte ético sobre todas estas cuestiones: somos únicos, somos irrepetibles. Esto es lo que se encuentra en el fundamento de nuestra libertad, de nuestra dignidad, de nuestra condición también para los creyentes de hijos de Dios. Cualquier roce, cualquier atentado contra la unicidad de los individuos pues puede traer, y en la historia reciente de la humanidad pues ha habido tendencias hacia ello, ha habido experiencias que nos enseñan algo de estas cuestiones. Son un atentado contra lo humano de consecuencias a veces pues enormes, ¿no? Pues en primer lugar el principio de la libertad, el principio de la unicidad, y en tercer lugar, y creo que también en algún debate en estas sesiones anteriores, sobre todo en el debate de la primera sesión, aparecía pues de manera muy adecuada lo que podríamos llamar el principio de la vulnerabilidad. Los seres humanos somos grandiosos, pero somos también limitados, contraemos enfermedades, somos vulnerables. Y el pretender, y lo sabemos por la historia política, sobre todo del nazismo, el querer hacer una raza superior de personas infalibles, querer, ¿no?, o pretender hacer una selección sobre los seres humanos porque se quiera evitar este aspecto de la vulnerabilidad, puede traer también consecuencias desastrosas respecto a la humanidad. Y por último, pues quisiera finalizar, ¿no?, haciendo una llamada, que es lo que estamos haciendo este año aquí en las conversaciones. Me parece que esta ha sido también la actitud, y ha sido también el mensaje que casi todos los intervinientes han ido dejando en sus conferencias, en sus reflexiones, en sus intervenciones: una llamada a seguir pensando, a seguir dialogando desde la modestia y desde la humildad. Creo que tenemos que reconocer que ni desde la filosofía y tampoco desde la teología tenemos respuesta a todos estos problemas, a todos estos desafíos, a todas estas problemáticas que han ido apareciendo. Al menos no tenemos una respuesta última y definitiva. Sí tenemos referencias que pueden ir iluminando la discusión, y es mucho, que pueden ir iluminando también la ciencia, que pueden ir iluminando la práctica, la aplicación de esa ciencia. Yo indicaba estos tres: de la libertad, de la unicidad y de la vulnerabilidad. Pero también es cierto que es necesario seguir pensando mucho, seguir reflexionando mucho, seguir aprendiendo mucho de la historia. Precisamente en este convento, en este lugar, en el siglo XVI, y bajo unas nuevas condiciones históricas, se volvió a pensar la naturaleza humana. Se volvió a pensar cuáles eran los rasgos pues definitivos y constitutivos del ser humano.